Hoy vamos a hablar de algo que está cambiando silenciosamente la forma en que los propietarios compran sistemas HVAC, y la mayoría de las personas todavía no entienden la magnitud de este cambio, porque durante décadas el modelo fue simple y casi inmutable, donde un sistema se instalaba cuando el anterior fallaba completamente, y el propietario escribía un cheque grande o buscaba desesperadamente efectivo para cubrir el costo. Pero ahora estamos viendo algo muy diferente, donde los sistemas HVAC están empezando a comprarse de la misma manera que se compran los autos modernos, con pagos mensuales estructurados que convierten una compra enorme en algo manejable dentro del presupuesto cotidiano. Y esas expectativas elevadas pueden ser positivas si el negocio está preparado para cumplirlas, Pero también pueden convertirse en presión si el contratista intenta adoptar el modelo sin la estructura adecuada. porque ofrecer financiamiento no es solo añadir una opción de pago, sino adoptar una filosofía diferente sobre cómo se entrega el servicio. Los contratistas que entienden eso combinan financiamiento con mantenimiento programado, garantías extendidas y comunicación continua. Eso convierte la instalación en el comienzo de una relación, en lugar del final de una venta. Y esa relación puede generar oportunidades adicionales a lo largo del tiempo, porque los clientes satisfechos suelen regresar cuando necesitan mejoras adicionales o nuevos sistemas. También suelen recomendar la empresa a otras personas, lo cual puede convertirse en una fuente constante de nuevos clientes. Todo eso comienza con algo tan simple como cambiar la manera en que se presenta el precio. Pero ese cambio simple refleja una transformación mucho más profunda en la industria. Los sistemas HVAC se han vuelto más complejos, más eficientes y más caros que nunca, debido a regulaciones energéticas, avances tecnológicos y expectativas crecientes de los propietarios. Eso significa que el modelo antiguo basado en pagos únicos grandes se vuelve cada vez menos práctico. El financiamiento aparece como una solución natural a esa realidad, porque permite que los propietarios accedan a sistemas modernos sin enfrentar barreras financieras imposibles. Y cuando esa barrera desaparece, el comportamiento del cliente cambia de manera predecible. Empiezan a elegir opciones mejores, Empiezan a considerar mejoras adicionales. empiezan a pensar en largo plazo en lugar de corto plazo. Eso crea oportunidades para los contratistas que entienden cómo estructurar esas opciones correctamente. También reduce la necesidad de competir únicamente por precio, porque el enfoque cambia hacia valor mensual en lugar de costo total. Cuando la conversación gira alrededor del pago mensual, la diferencia entre opciones puede parecer mucho más pequeña que cuando se comparan cifras totales. Eso permite ofrecer soluciones más completas sin perder competitividad. Pero todo esto depende de la capacidad del contratista para presentar las opciones de manera clara y honesta. Porque el financiamiento puede generar confianza cuando se explica correctamente, pero puede generar desconfianza cuando parece confuso o poco transparente. La claridad es esencial porque los propietarios quieren entender exactamente qué están aceptando antes de comprometerse con pagos a largo plazo. Cuando esa claridad existe, el proceso puede sentirse sencillo y natural. Cuando no existe, puede sentirse complicado y arriesgado. Ese equilibrio entre simplicidad y transparencia es una de las claves del éxito en este modelo. Y esa es la razón por la que estamos viendo que el financiamiento deja de ser una opción secundaria y se convierte en una expectativa estándar en muchos mercados. Los propietarios no preguntan si existe financiamiento, Asumen que existe. y cuando no se ofrece, la empresa puede parecer menos preparada o menos profesional en comparación con competidores que sí lo ofrecen. Eso Significa que el financiamiento se está convirtiendo en parte normal del negocio HVAC moderno. no como herramienta opcional, sino como elemento básico de la oferta de servicio. Y ese cambio apenas está comenzando a mostrar su impacto completo. Manténganse atentos, regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Es la única aplicación que necesitarás para gestionar tu negocio de principio a fin. CRM, presupuestos, facturas, pagos, más poderosas integraciones como QuickBooks Online, Zapier, Authorize.net, ABC Supply y más. Llega más lejos, gana más y trabaja de manera más inteligente con Contractor Plus.
En la primera parte, hablamos de cómo el financiamiento mensual está cambiando la forma en que los propietarios compran sistemas HVAC y cómo esa transformación altera completamente la conversación inicial entre el contratista y el cliente. Pero ahora tenemos que profundizar en lo que este cambio significa realmente para el negocio, porque ofrecer financiamiento no es solo añadir una casilla más en la propuesta, sino modificar la estructura mental con la que el contratista entiende sus ingresos, sus ventas y su crecimiento a largo plazo. Muchas empresas Empresas empiezan ofreciendo financiamiento simplemente porque ven que otras lo hacen y sienten que necesitan mantenerse competitivas, pero lo hacen sin comprender completamente cómo el financiamiento cambia el comportamiento del cliente y también cambia la forma en que el negocio genera ingresos con el tiempo. Cuando un contratista está acostumbrado a trabajar con pagos completos, el ciclo financiero es relativamente directo porque el proyecto se vende, el sistema se instala y el ingreso llega rápidamente. Pero cuando el financiamiento entra en juego, el dinero sigue llegando en su mayor parte desde la entidad financiera, mientras que el cliente se compromete a pagos a largo plazo que crean una relación diferente con el sistema instalado. Ese cambio puede parecer invisible al principio, pero tiene implicaciones psicológicas profundas, porque el propietario deja de ver el sistema como algo completamente pagado y empieza a verlo como algo que forma parte de su presupuesto mensual. Cuando algo forma parte del presupuesto mensual, el propietario presta más atención a su funcionamiento porque siente que sigue pagando por ello de alguna manera. Eso puede crear expectativas más altas sobre rendimiento, eficiencia y confiabilidad, porque el cliente percibe que la relación financiera continúa incluso después de la instalación. Muchos contratistas descubren que los clientes financiados suelen hacer más preguntas sobre mantenimiento y rendimiento porque quieren sentir que su inversión mensual tiene sentido. Eso puede ser positivo, porque crea oportunidades para servicios adicionales, pero también requiere mejor comunicación para mantener confianza. Otro cambio importante ocurre en el proceso de ventas, porque cuando el financiamiento se presenta correctamente, la conversación deja de girar alrededor de si el cliente puede pagar el sistema y empieza a girar alrededor de qué sistema ofrece mejor valor dentro de un rango mensual aceptable. Ese cambio puede aumentar significativamente las tasas de cierre, porque elimina la barrera emocional inicial del precio total. Pero también puede llevar a errores si el contratista se enfoca demasiado en el pago mensual y no explica claramente el costo completo, porque algunos clientes pueden sentirse engañados más adelante si descubren detalles que no entendieron desde el principio. La transparencia es fundamental, especialmente cuando se trata de tasas de interés, plazos y condiciones, porque los propietarios quieren sentir que están tomando una decisión informada y no simplemente aceptando una solución rápida. Cuando el financiamiento se presenta como herramienta para facilitar decisiones inteligentes, suele generar confianza, pero cuando parece una táctica para ocultar precios, puede generar sospecha. También existe un cambio importante en la mentalidad del contratista, porque algunos dueños se sienten incómodos al hablar de financiamiento, ya que sienten que están entrando en territorio financiero en lugar de concentrarse en el trabajo técnico. Ese sentimiento puede crear inseguridad durante las conversaciones con clientes y esa inseguridad puede afectar la percepción profesional. Pero en realidad el financiamiento no convierte al contratista en prestamista, sino en Asesor que ayuda al cliente a encontrar una solución asociación viable para su hogar. Los contratistas que adoptan esa mentalidad suelen sentirse más cómodos explicando opciones porque entienden que están ayudando a resolver un problema real. Otro aspecto importante es que El el financiamiento puede cambiar el tipo de cliente que acepta el proyecto, porque algunas personas que antes posponían reemplazos durante años, ahora pueden actuar más rápido cuando existen opciones mensuales accesibles. Eso puede reducir la edad promedio de los sistemas reemplazados, porque los propietarios no tienen que esperar a que ocurra una falla total antes de considerar la inversión. Ese comportamiento puede beneficiar tanto al cliente como al contratista, porque los reemplazos planificados suelen ser menos estresantes que las emergencias. Emergencias. También permiten programar instalaciones en momentos más convenientes en lugar de responder a crisis inesperada. Pero ese cambio también significa que el contratista debe estar preparado para manejar mayor volumen de decisiones de compra, porque cuando las barreras financieras disminuyen, más clientes pueden avanzar simultáneamente. Eso puede crear crecimiento rápido que requiere sistemas organizados para mantenerse bajo control. Otro punto importante es que el financiamiento puede influir en la percepción de valor,
Porque cuando el cliente se enfoca en el pago mensual, pequeñas diferencias entre opciones pueden parecer insignificantes. comparadas con la diferencia total de precio. Eso permite ofrecer sistemas de mayor eficiencia, mejores garantías o componentes adicionales sin que la conversación se detenga inmediatamente en el precio inicial. Pero ese beneficio depende de la capacidad del contratista para explicar claramente por qué esas mejoras valen la pena a largo plazo. El financiamiento también puede cambiar la estabilidad del negocio, porque facilita flujo constante de proyectos incluso cuando algunos clientes no tienen liquidez inmediata. Eso puede reducir periodos lentos y hacer que la carga de trabajo sea más uniforme a lo largo del año. Esa estabilidad puede ser especialmente valiosa en mercados donde la demanda varía estacionalmente. También puede mejorar la capacidad del negocio para planificar contrataciones y compras de equipo. Sin embargo, el financiamiento no elimina completamente el riesgo, porque los negocios todavía dependen de la demanda general del mercado y de factores económicos más amplios. Pero puede amortiguar fluctuaciones al permitir que más clientes sigan avanzando incluso en periodos de incertidumbre. Otro aspecto que muchos contratistas descubren con el tiempo es que el financiamiento puede aumentar el valor promedio de los proyectos porque los clientes tienden a elegir soluciones más completas cuando el impacto mensual parece manejable. Eso puede mejorar los ingresos totales sin necesidad de aumentar el número de instalaciones. Pero nuevamente, eso depende de mantener transparencia y confianza, porque el cliente tiene que sentir que la recomendación se basa en sus necesidades reales y no solo en aumentar el tamaño del proyecto. También es importante entender que el financiamiento puede cambiar la competencia Dentro del mercado, porque las empresas que ofrecen opciones claras y bien estructuradas pueden parecer más profesionales que las que dependen únicamente de pagos completos. Eso puede influir en decisiones incluso cuando Cuando los precios son similares, los propietarios suelen asociar opciones de financiamiento con empresas organizadas y modernas, y esa percepción puede influir. influir en la elección final. Otro cambio importante ocurre en el ciclo de vida del cliente, porque cuando un sistema se financia, la relación financiera puede durar muchos años y durante ese tiempo el cliente sigue conectado emocionalmente con la empresa que realizó la instalación. Esa conexión puede facilitar servicios adicionales, como mantenimiento o mejoras. Pero también significa que cualquier problema durante ese periodo puede tener un impacto mayor en la relación. Eso hace que la calidad del servicio posterior sea aún más importante. La instalación ya no es el final de la experiencia, sino el comienzo de una relación prolongada. Y esa relación puede convertirse en una de las mayores fortalezas del negocio cuando se maneja correctamente. También hay que reconocer que algunos contratistas sienten preocupación sobre si el financiamiento puede atraer clientes menos comprometidos financieramente. Esa preocupación es comprensible, pero en la mayoría de los casos, las entidades financieras realizan evaluaciones de crédito que reducen ese riesgo significativamente. El contratista normalmente recibe pago completo por la instalación, mientras que la institución financiera asume el riesgo del préstamo. Eso permite que el negocio crezca sin asumir responsabilidades crediticias directas. Pero aún así es importante trabajar con socios financieros confiables porque la experiencia del cliente con el financiamiento también influye en su percepción del contratista. Por Por eso, eso, elegir proveedores, proveedores financieros adecuados es una decisión estratégica importante. ese tipo de decisiones muestran que el financiamiento no es simplemente una herramienta de ventas, sino parte integral de la estructura moderna del negocio HVAC. Y entender esa estructura es lo que permite aprovechar completamente las oportunidades que el financiamiento crea. La verdadera transformación ocurre cuando el financiamiento deja de ser una opción adicional y se convierte en parte natural de la conversación con el cliente. Cuando eso sucede, el negocio empieza a operar bajo un modelo diferente, donde las decisiones se toman con una perspectiva más amplia y más orientada a largo plazo. Y ese cambio de perspectiva es lo que prepara el terreno para la parte final de esta conversación, donde veremos cómo este modelo puede transformar completamente la manera en que un negocio HVAC crece durante muchos años. Manténganse atentos. Regresamos en un momento después de una breve pausa.
Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Si has seguido toda la conversación hasta este punto, entonces probablemente ya puedes ver que el financiamiento mensual no es simplemente una herramienta más dentro del negocio HVAC, sino una evolución completa en la manera en que se construyen relaciones con los clientes y en la forma en que el negocio genera estabilidad a largo plazo. Y ahora tenemos que hablar de lo que realmente determina si este modelo se convierte en una ventaja enorme o en una fuente constante de frustración. Porque la diferencia casi siempre está en cómo se implementa dentro del negocio día a día. Exactamente, porque muchas empresas adoptan financiamiento esperando resultados inmediatos sin ajustar sus procesos internos y después de algunos meses sienten que el crecimiento ha creado más presión que beneficios, cuando en realidad el problema no es el financiamiento, sino la falta de sistemas que permitan manejar ese crecimiento de manera organizada. Uno de los cambios más importantes que ocurre cuando el financiamiento se vuelve parte central del negocio es que el valor de cada cliente empieza a medirse de manera diferente, porque en lugar de ver una venta como un evento único, se empieza a ver como el comienzo de una relación que puede durar 10 o 15 años. Ese cambio de perspectiva transforma completamente la manera en que se toman decisiones, porque cuando piensas en el valor de vida del cliente, empiezas a priorizar confiabilidad, servicio continuo y satisfacción a largo plazo por encima de ganancias rápidas en una sola instalación. Y eso tiene sentido, porque un cliente satisfecho puede regresar varias veces durante la vida útil de su vivienda, para mantenimiento, mejoras, reemplazos y recomendaciones a familiares o vecinos. Cuando sumas todos esos factores, el valor total de esa relación puede ser muchas veces mayor, Mayor que el ingreso inicial de la instalación. pero ese valor solo se realiza cuando la relación se mantiene fuerte durante el tiempo. Por eso, la experiencia después de la instalación se vuelve tan importante como la venta inicial, porque el cliente sigue evaluando la decisión Durante años. Cada visita de mantenimiento, cada llamada de servicio y cada interacción con la empresa refuerza o debilita esa relación. Cuando el servicio es consistente, la confianza crece con el tiempo. Y cuando la confianza crece, el cliente se vuelve más leal. Los clientes leales no solo regresan, sino que también recomiendan activamente la empresa. Esas recomendaciones pueden convertirse en una de las fuentes de crecimiento más estables, porque vienen acompañadas de credibilidad personal. Otro cambio importante ocurre en la manera en que el negocio planifica crecimiento, porque el financiamiento permite proyectar volumen con mayor claridad. Cuando sabes que una parte significativa de los clientes puede acceder a financiamiento, puedes estimar con más precisión cuántos proyectos pueden avanzar cada mes. Esa previsibilidad puede facilitar decisiones sobre contratación, compra de equipos y expansión de áreas de servicio. Pero el crecimiento también crea desafíos operativos, porque más instalaciones significan más coordinación, más logística y más comunicación. Sin sistemas adecuados, esos elementos pueden volverse difíciles de manejar. Por eso, las empresas que crecen con financiamiento suelen invertir en software de gestión, programación digital y seguimiento estructurado de proyectos. Esas herramientas permiten manejar mayor volumen sin perder control. Otro aspecto importante es la consistencia en la experiencia del cliente, porque cuando el número de instalaciones aumenta, cada técnico, cada coordinador y cada miembro del equipo representa la marca de la empresa. Si la experiencia varía demasiado, la reputación puede volverse inconsistente. Por eso, los procesos estandarizados se vuelven esenciales cuando el negocio escala. Los clientes esperan el mismo nivel de profesionalismo independientemente de quién realice el trabajo. La estandarización no significa eliminar personalidad, sino asegurar que ciertos elementos básicos siempre estén presentes. Comunicación clara, puntualidad, respeto por la propiedad del cliente y documentación adecuada. Esos elementos crean confianza independientemente del tamaño del negocio.
También hay que considerar cómo el financiamiento cambia la relación del contratista con el mercado en general, porque cuando los pagos mensuales se vuelven comunes, los propietarios empiezan a evaluar sistemas HVAC de manera similar a otros productos financiados. Eso significa que comparan pagos mensuales en lugar de precios totales. Y esa comparación puede cambiar completamente la percepción de competitividad. Una empresa que presenta opciones claras y comprensibles puede parecer más accesible, incluso si el costo total es similar al de otras empresas. La claridad en la presentación se vuelve una ventaja competitiva. Otro cambio importante ocurre en la estabilidad financiera del negocio, porque el financiamiento puede ayudar a mantener flujo constante de proyectos, incluso cuando algunos clientes tienen limitaciones de liquidez. Eso puede reducir fluctuaciones estacionales y permitir planificación más estable. La estabilidad financiera facilita inversiones en capacitación, herramientas y mejoras operativas. También puede reducir la presión para aceptar trabajos poco rentables solo para mantener actividad. Eso permite tomar decisiones más estratégicas sobre qué proyectos aceptar. También es importante entender que el financiamiento cambia la conversación sobre calidad, porque cuando el cliente se compromete a pagos durante varios años, quiere sentirse seguro de que el sistema durará. Eso crea mayor apertura hacia equipos de mejor calidad, garantías extendidas y mantenimiento programado. El cliente empieza a pensar en el sistema como una inversión a largo plazo en lugar de una solución temporal. Ese cambio puede beneficiar tanto al cliente como al contratista, porque sistemas de mayor calidad suelen generar menos problemas y mayor satisfacción. También puede reducir costos de servicio a largo plazo. Otro aspecto fundamental es la evolución del propio contratista, porque muchos dueños comienzan sus negocios como técnicos expertos que resuelven problemas prácticos. Pero con el tiempo, el negocio requiere habilidades diferentes relacionadas con organización, estrategia y liderazgo. El financiamiento acelera esa evolución porque obliga a pensar en procesos escalables en lugar de soluciones improvisadas. El dueño empieza a ver el negocio como sistema, en lugar de colección de trabajos individuales. Ese cambio puede ser desafiante, pero también puede ser profundamente transformador. Muchos contratistas descubren que el negocio se vuelve Más estable y menos dependiente de su presencia constante cuando los procesos están bien definidos. Eso puede mejorar la calidad de vida del propietario porque reduce la necesidad de supervisión constante. También permite delegar responsabilidades con mayor confianza. Otro factor importante es el impacto a largo plazo en la industria, porque a medida que el financiamiento se vuelve estándar, los clientes empezarán a esperar opciones mensuales de manera automática. Las empresas que no ofrezcan esas opciones pueden parecer desactualizadas aunque su trabajo técnico sea excelente. Eso significa que el financiamiento probablemente se convertirá en parte normal del negocio HVAC moderno, no como innovación. Sino como expectativa básica. Pero la verdadera ventaja no estará solo en ofrecer financiamiento, sino en integrarlo dentro de un sistema completo que incluya mantenimiento, comunicación continua y experiencia consistente del cliente. Ese enfoque integrado puede transformar completamente la estabilidad y el crecimiento del negocio. Porque al final, el financiamiento no es solo sobre pagos mensuales, Es sobre construir relaciones duraderas. es sobre crear previsibilidad financiera. Es sobre facilitar decisiones inteligentes para los propietarios. Y es sobre construir negocios que puedan crecer de manera sostenible durante muchos años. Cuando todo eso se combina, el resultado puede ser un negocio mucho más fuerte que el modelo tradicional, basado solamente en transacciones aisladas. Ese es el cambio real que estamos viendo desarrollarse gradualmente en la industria. No una revolución repentina, sino una evolución constante hacia modelos más predecibles, más organizados y más orientados a largo plazo. Y los contratistas que entiendan esa evolución temprano tendrán una ventaja significativa durante los próximos años. Porque mientras otros siguen viendo instalaciones como eventos individuales, ellos estarán construyendo sistemas que generan valor continuamente. Y ese valor continuo es lo que finalmente diferencia a los negocios que simplemente sobreviven de los negocios que prosperan durante generaciones.